Después del tema que hemos tratado la semana pasada sobre las bases neurobiológicas y la neurociencia y la experiencia mística, esta semana nos adentramos en otro tema sumamente interesante, que es la inteligencia espiritual y la contemplación. Y lo haremos de la mano de nuestro querido José Luis Vázquez Borao, que es el fundador y presidente de la comunidad ecuménica Oreb Carlos de Foucault. El hermano José Luis es doctor en filosofía y en teología, profesor, escritor y conferenciante, que ha dedicado toda su vida al estudio de la espiritualidad, al diálogo interreligioso, al pensamiento personalista, fundador y presidente de la comunidad ecuménica, como ya he dicho, y también presidente de honor del Instituto Emmanuel Monnier de Cataluña. Autor de más de 150 libros, así que tenemos mucho que leer. Todos sus libros están en Amazon si queréis un poco dar un vistazo a lo que ha escrito. Y ha abordado temas como la vida interior, el silencio contemplativo, la madurez afectiva, la mística, la experiencia de Dios y muchas obras, muchas. Así que sin más preámbulo, damos la palabra a José Luis y bueno, que esta noche nos hablará de la inteligencia espiritual y la contemplación. Adelante, José Luis. Buenas noches. Antes de que nada, deciros que cuando 2 o 3 están reunidos en el nombre del Señor, el Señor está en medio de nosotros. Por lo tanto, va a ser un rato de gracia para todos. Y vamos a tratar de la inteligencia espiritual. Lo trataremos en 5 puntos. Aquí tenéis una diapositiva que dice favorece el funcionamiento entre la inteligencia emocional y la inteligencia racional. En el año 1942, durante la invasión nazi liderada por Adolf Hitler, el catedrático de Neurología y Psiquiatría de la Universidad de Viena, Viktor Frankl, 1905-1997, decidió permanecer en la ciudad para no dejar a sus ancianos padres, pese a que tenía la posibilidad de emigrar con su mujer a Estados Unidos. Pocas semanas después fue deportado junto al resto de su familia a un campo de concentración. Tras meses de impronunciables vejaciones, presenció la muerte de su padre y tuvo que renunciar a su libreta, que fue destruida, donde anotaba sus investigaciones. Las extremas situaciones que le tocó vivir le hicieron profundizar en la búsqueda del sentido, descubriendo que los seres humanos son capaces de conquistar su propia felicidad mediante el desarrollo de la inteligencia espiritual, lo que le permitió enfrentarse a la soledad y a las privaciones del campo de concentración. Finalmente fue liberado el 27 de abril de 1945 por el ejército norteamericano. Había perdido a sus padres, a su hermano y a su mujer, además de incontables amigos y compañeros. Al regresar a Viena, escribió el libro El hombre en busca de sentido, donde afirma que el ser humano no tolera el vacío existencial. Si bien los avances científicos nos han permitido liberarnos de viejos tópicos y conocer más de cerca la inmensa complejidad de las cosas, al mismo tiempo se constata que a esta relación con el mundo que la ciencia promueve le falta algo que no acierta a conectarse con la más intrínseca realidad de las cosas. De hecho, la moderna cosmovisión científica es más una fuente de desintegración y de dudas que de integración y de sentido. Pese a que en la actualidad sabemos infinitamente más sobre el universo que nuestros predecesores,
estamos cayendo en la cuenta que ellos sabían algo que a nosotros se nos escapa. Necesitamos cultivar urgentemente una sabiduría superior que vaya más allá de la ciencia, que humanice nuestra vida y que responda a la plenitud de las exigencias de nuestra naturaleza espiritual, pues el ser humano tiene esencialmente voluntad de sentido frente a los animales que se guían solo por sus sentidos y por los objetos que los estimulan. Esto significa que la humanidad se pregunta inevitablemente quién es, de dónde viene, a dónde va, qué tiene que hacer en la vida. Dicho de otra manera, el ser humano no se conforma con vivir entre las cosas y las personas. Necesita autotrascenderse, saber cuáles son las razones últimas de su ser y de su actuar. Esto es tan decisivo para la vida humana que al no encontrar un sentido último aparecen los desequilibrios psicopatológicos o las evasiones, desde las drogas hasta el suicidio. La mutilación de la trascendencia es la mutilación radical del ser humano, de la que brotan muchas de sus frustraciones. Lo que vamos a intentar mostrar ahora es ver cómo la inteligencia espiritual es la parte de nuestra inteligencia encargada de ayudarnos a encontrar el sentido de la vida y de nuestra vocación y cómo debemos alimentarla. Vamos a desarrollar esto en 5 puntos. El primero sería un cerebro y 3 inteligencias. En el siglo XIX los científicos se dieron cuenta de que el cerebro estaba compuesto de 2 mitades o hemisferios que controlan diferentes aspectos del organismo humano. El lado izquierdo, asociado al intelecto y relacionado con el pensamiento convergente, abstracto, analítico, calculador, lineal, secuencial y objetivo, que se concentra en los detalles y en las partes del todo. Este lado produce pensamientos que son directos, verticales, sensibles, realistas, fríos, poderosos y dominantes. El lado derecho, asociado a la intuición y relacionado con el pensamiento divergente, imaginativo, metafórico, no lineal, subjetivo y que se concentra en el todo de las cosas. Este lado produce pensamientos que son flexibles, divertidos, complejos, visuales, diagonales, místicos y sumisos. Así, los 2 hemisferios tienen funciones diferentes. El lado izquierdo emplea la lógica, se orienta hacia los detalles, se fundamenta en los hechos, utiliza las palabras y el lenguaje, analiza el presente y el pasado. Es el lugar de las matemáticas y de la ciencia, es el ámbito del conocimiento, del orden y de la percepción de modelos. Conoce el nombre de los objetos, se basa en la realidad, organiza estrategias, es práctico y seguro. El lado derecho usa los sentimientos, se orienta a ver el panorama general imaginativo, encuentra símbolos e imágenes, ve el presente y el futuro, es el ámbito de la filosofía y la religión. Cree, aprecia, es el lugar de la percepción espacial, sabe la función de los objetos, es donde fluye la fantasía, estudia las posibilidades, es impetuoso y toma riesgos. Durante la mayor parte de nuestro tiempo utilizamos el lado izquierdo. El lado derecho es tímido,
y necesita ser invitado a funcionar. ¿Cómo? Pues cuando salimos a pasear, el lado derecho se activa, escuchando música sin letra o con un lenguaje que no se entienda, dibujando la representación visual de una idea que tenemos, con el buen humor, cambiando el aspecto del lugar de trabajo, visualizando la solución que tanto nos cuesta encontrar racionalmente, saliendo del problema para dejarlo reposar. La realidad tiene un carácter triádico que se manifiesta, por ejemplo, en las siguientes realidades: pensamiento, palabra, acción, punto, línea y figura, tesis, antítesis y síntesis, conocimiento, sensación y amor. Lo mismo ocurre con la inteligencia, que es triádica. Así, para la abstracción lógica utilizamos la inteligencia racional. Para la comunicación interpersonal utilizamos la inteligencia emocional. Y para orientar a estas dos inteligencias, tener un sentido unitario de la realidad y descubrir nuestra propia vocación, utilizamos la inteligencia espiritual. Los profesores Castiñeira y Lozano afirman que la inteligencia espiritual apunta al desarrollo de capacidades genuinamente humanas, como la capacidad de silencio, de asombro y admiración, de contemplar, de discernir y no solamente decidir, de ampliar los contextos en los que situamos nuestras vidas, en definitiva, al desarrollo de una cierta profundidad existencial y vital. Estas y otras capacidades humanas han sido elaboradas mediante símbolos y prácticas por las diversas tradiciones religiosas, aunque no solo por ellas. No obstante, la inteligencia la mayoría de las veces queda reducida a la inteligencia racional, y esta a la capacidad de clasificar y de formular leyes sobre el comportamiento de las cosas. Esto es útil para la vida, pero el problema está en que olvidemos la totalidad de la realidad con una mentalidad analítica. La inteligencia espiritual nos capacita para la sabiduría y nos capacita para conocer toda la realidad a condición de que nos olvidemos de nosotros mismos. La sabiduría es una actitud que surge de la experiencia y por lo tanto presupone intuición y acción. El conocimiento de la sabiduría no es una actividad puramente racional, sino sobre todo un contacto con la realidad, una realización que parece un no saber, ya que tanto la sabiduría como la verdad no son valores exclusivamente intelectuales y tienen un carácter existencial. La inteligencia espiritual no es monopolio de las religiones, es un patrimonio del ser humano en su estructura esencial. La inteligencia espiritual relaciona el espíritu y la materia, se ocupa de la trascendencia, de lo sagrado, de los comportamientos virtuosos, perdón, gratitud, humildad y compasión, de comprender que somos parte de un todo con el cual necesitamos estar en contacto. Algunos lo hacen orando, otros asumiendo su responsabilidad social, practicando las leyes espirituales del amor, paz y felicidad. Son los que mejoran la calidad de sus vidas. Si la persona se olvida de desarrollar la inteligencia espiritual, es decir, su conciencia, es decir, su personalidad, degrada lo que más importa en la vida. Vamos al punto 2. Importancia de la inteligencia espiritual.
Este tema que estamos tratando tiene mucha importancia para cada uno de nosotros, pues se trata en definitiva de nuestra realización personal, de llegar a ser aquello a lo que estamos llamados a ser. Si no queremos mutilar nuestra inteligencia, si no queremos mutilar nuestro desarrollo personal, debemos superar el prejuicio de que todo aquello que no se puede verificar carece de sentido, ya que una razón instrumental que solamente esté animada por intereses utilitarios tiende a acoger solamente la dimensión pragmática de la realidad, tiende a limitar su capacidad de mirar, de manera que nos hace apreciar y gozar solo de un aspecto de lo real, de una cierta apariencia de lo real, separada de su verdadero significado. Cuando así sucede, la razón se torna en el principal enemigo de la posibilidad de un misterio que salve, un misterio que salve. Debemos abrirnos a lo trascendente que nos llevará más allá de nosotros mismos, horizonte que se alcanza en la hondura de uno mismo, hasta captar una presencia que se hace presente en la medida de nuestra apertura de corazón. Es como el beduino que, cavando un pozo dentro de su tienda, descubre una fuente. De ella recoge el agua y se la ofrece a su prójimo para saciar su sed y no para arrojársela a la cara. Punto 3. ¿La inteligencia espiritual da respuesta al sentido de la vida? Una cosa es indagar cómo es el mundo físico, cuál es su génesis, y otra cosa es interrogarse por el sentido del mismo. La ciencia no tiene nada que decir sobre el sentido de nuestra vida, pues excluye por principio estas cuestiones tan candentes para la persona, que no se conforma con vivir entre las cosas y las demás personas. La inteligencia espiritual no viene a suplir ni a desvalorizar ni a la inteligencia cognitiva, la razón, ni a la inteligencia emocional, la emoción. Viene a darles plenitud de sentido, de fuerza y de orientación. Viene a iluminarlas por dentro, proporcionando paz y felicidad. La inteligencia espiritual es la que nos ayuda a encontrar el sentido de la vida. El filósofo Ludwig Wittgenstein escribe en su diario filosófico: ¿qué sé sobre Dios y la finalidad de la vida? Sé que este mundo existe, que estoy situado en el mundo como mi ojo en el campo visual, que hay algo en él problemático que llamamos su sentido, que este sentido no radica en él, que la vida es el mundo, que mi voluntad es buena o es mala. Pensar en el sentido de la vida es orar. La ciencia es un juego de lenguaje que tiene sus límites, y cuando el científico los trasciende, ya no expresa ideas científicas, sino sus creencias. La pregunta por Dios trasciende los límites de la ciencia y ésta, en cuanto tal, no puede demostrar su existencia, pero tampoco su inexistencia. Se abre aquí el camino a la creencia, al agnosticismo o al ateísmo. Albert Einstein tenía un acusado sentido del misterio cuando se expresaba de esta manera: la experiencia más bella que podemos tener es la de lo misterioso. Se trata de un sentimiento fundamental que es, como si dijéramos, la cuna del arte y de la ciencia verdadera. Quien no lo conoce ya no puede maravillarse ni admirarse de nada, ya está muerto, podríamos decir. Su ojo está debilitado.
fue la experiencia de lo que es plenamente misterioso, aunque estuviera mezclado con el miedo, lo que hizo nacer la religión. Pero saber que existe algo impenetrable, algo que se manifiesta en la razón más profunda y la belleza más resplandeciente, hasta tal extremo que nuestra razón solo puede acceder toscamente, este saber y este sentimiento constituyen la verdadera religiosidad. En este sentido, y en ninguno más, soy un hombre profundamente religioso. Cuando una persona encuentra una respuesta al problema del sentido de la vida, es ya una persona religiosa. El sentimiento religioso es consustancial al ser humano y no existen los demás animales. Que después la relación con el absoluto sea vivida de una o de otra manera es ya otro tema. La conciencia del mundo, la conciencia de sí mismo y la conciencia de Dios forman una indestructible unidad triádica estructural. La inteligencia espiritual y nuestra esencia mística. El ser humano, que es un animal que habla, necesita del diálogo para alcanzar un humanismo pleno. Gracias a este diálogo se llega a una comprensión recíproca de los pueblos y sus culturas, que es la base para la paz. Es en el diálogo interior donde se abren las cuestiones últimas de la existencia. Una cosa es tener una idea afirmativa o negativa de la existencia de Dios y otra cosa muy diferente es rezar. Solamente podemos decir que una persona es creyente si reza, si dialoga con Dios, si hace silencio para escuchar su palabra. Lo demás es tener una idea filosófica de Dios, afirmativa o negativa. Gracias a esta experiencia religiosa o mística que forma parte del ser humano, podemos fundamentar nuestro ser con actitudes abiertas y dialogantes. Cuando nos alejamos de nuestra esencia mística, que es nuestra esencia humanista, nos volvemos más fundamentalistas. ¿Cómo entrar en nuestra esencia mística? Haciendo silencio interior para poder escuchar la voz de Dios que se manifiesta a través de los acontecimientos. El camino principal es hacer silencio, pues en el silencio se alumbran grandes cosas. El silencio habla. Parece una contradicción, pero no lo es. Sin embargo, hay que saber escuchar el silencio, porque nos ofrece siempre un mensaje de sabiduría. En el silencio nos autodescubrimos. Vemos con mayor claridad nuestra propia vida, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, la calidad de nuestra existencia y lo que Dios y el prójimo esperan de nosotros. En el silencio, nuestra conciencia se abre al diálogo con Dios, que nos ha creado y nos ha salvado por amor y desea mantener una comunicación con cada uno de nosotros. Sin hacer silencio en nuestra vida, es difícil escuchar la voz de aquel que todo lo ve y sentir su presencia amorosa. Cada ser humano está llamado a ser un yo único e irrepetible, a construir una historia particular y diferente, a realizar un proyecto de vida y una misión en el mundo. Para llegar a comprender el propio destino, es necesario realizar el silencio para oír la voz interior del Maestro Divino que nos habla a través de los acontecimientos y de las demás personas. No se trata de inventar, de crear imaginativamente, sino de escuchar
y de obedecer. Esta escucha resulta fundamental para aclarar el misterio de uno mismo y clarificar lo que uno está llamado a ser y a hacer en el mundo. El descubrimiento del sí mismo requiere la apertura al tú incondicional de Dios. Dios ha creado a cada ser humano con una singularidad propia, pero para percatarse de este don tenemos que confrontarnos con Dios, aislarnos de los demás y ahondar en la propia estructura personal. Nuestra realidad auténtica no se capta más que en relación con el absoluto, que, revelándose, hace que la persona se conozca. Existir ante Dios es tener conciencia de las propias limitaciones y pecados. Ante la presencia del amor puro, de la luz del mundo, tomamos conciencia de nuestra fragilidad moral, pero al mismo tiempo se abre el camino de acceso a la providencia y a la gracia de la salvación. Llegamos ya pues al punto quinto, silencio y sabiduría. No es más persona quien es más inteligente, sino quien es más creativo. Y el silencio es el medio necesario para la creatividad y para recibir la sabiduría. Gracias al silencio, la inteligencia espiritual se convierte, por don, en sabiduría, pues más allá del sonido existe el silencio, que es la armonía sin notas donde se oye la música de Dios. Más allá de los objetos existe un espacio interior donde existe la armonía sin nada y en donde se percibe la presencia de Dios. Más allá del movimiento de las cosas existe la quietud, que es la calma infinita del alma, donde se percibe la eternidad de Dios. Más allá del silencio, del espacio y la quietud, existe una presencia amorosa que transforma nuestro ser en divino. El silencio nos lleva a una experiencia de soledad, sin que nadie nos proteja y arrope. A esta experiencia tenemos miedo, pues nos sitúa ante nosotros mismos, sin ropajes ni artificios. Tenemos miedo de encontrarnos ante nuestra propia realidad. Si tenemos paciencia y afrontamos este miedo a la soledad, recuperaremos el paraíso perdido, nuestro auténtico hogar, lleno de vida y de paz. La vida y la paz que brota del silencio, iluminando nuestra mente y nuestro corazón. Hemos expulsado el silencio de nuestras ciudades y de nuestras vidas. Hemos de recuperar el silencio, pues es el único que aporta calma, da paz y hace crecer en sabiduría. Los momentos más grandes de la vida humana son siempre momentos de profundo silencio. Los momentos más grandes del arte, de la ciencia, de la creatividad, son momentos de absoluto silencio. El silencio no nos engaña con propuestas fantásticas, no nos distrae con milagros imposibles, no nos cansa con estrépito fastidioso. El silencio, cuando se hace presente, no pasa inadvertido. Te llama la atención sin pretenderlo. Nos habla sin decir nada. Nos interroga sin hacer preguntas. Nos sitúa y nos descubre el lugar donde nos encontramos sin análisis ni cálculos mentales. Hay silencios que matan, son los falsos silencios, los que crean tensión, agobian, endurecen, aplastan, distancian de los demás, bloquean la comunicación, encierran en la cárcel mental lo más creativo de la persona humana. El verdadero silencio es un tesoro que hay que buscarlo dentro de nosotros como aquello que proporciona vida
y que se esconde más allá de la experiencia humana y que percibimos como una caricia divina. Si permanecemos en el silencio, escucharemos lo que no se oye, percibiremos lo que no se ve, sentiremos lo que no se toca, intuiremos el misterio esencial de toda criatura. Cuando el silencio no es evasión ni huida, cuando el silencio es silencio de la mente, del cuerpo y del corazón, el silencio habla y la vida se transforma. Es entonces cuando aparece la humildad de mi nada y de mi todo. Se disuelve la oscuridad y aflora la luz de la conciencia para disolverse en el silencio amoroso de Dios. El silencio habla desde la otra orilla, desvelando la presencia silenciosa y eterna de Dios. Solo el silencio habla sin decir nada, descubriendo el misterio de Dios y de toda criatura en él. El silencio habla al corazón, desvelando en el centro del alma la presencia transparente, quieta y amorosa de Dios. Solo el silencio infinito de Dios nos habla y transforma en nuestro interior, haciéndonos uno con Él. Dios nos da el espíritu de sabiduría para manifestarnos el verdadero conocimiento y nos ilumina nuestros ojos para conocer a qué esperanza estamos llamados. El silencio es una música callada que brota en el corazón cuando se callan todos los sonidos de alrededor. El silencio es la melodía de Dios, una presencia amorosa, quieta y luminosa que envuelve a toda la creación. El silencio siempre habla, pero se escucha en silencio. Silencio y quietud es lo mismo que presencia amorosa. Ahora os he puesto, para que tengáis, ya os lo mandaré el texto, 2 libros que hablan de la inteligencia espiritual que podéis adquirir fácilmente. Es La inteligencia espiritual de Francesc Torralba y este que he escrito yo, La inteligencia espiritual o el sentido de lo sagrado. Muchas gracias. Y ahora si hay alguna cosa, pues lo hablamos, etc. Muchas gracias, José Luis, por esta charla tan iluminadora, por esta lección magistral. Y ahora abrimos el espacio de preguntas para compartir ideas, aclarar algunas dudas, y lo hacemos por medio de la manita que hay aquí en la plataforma. Quien quiera intervenir, que pulse en la mano y puede hacer vuestra pregunta sin miedo, porque todas las preguntas son interesantes e importantes y oportunas. No hay pregunta, a lo mejor esto no es con el tema y no es inteligencia, no, todas las preguntas son interesantes. Y José Luis contestará a la duda que tenemos. Pues personalmente muchas gracias porque ha sido muy iluminadora la lección. Quien interviene puede poner la cámara si quiere. Parece que ha dado efecto esto del silencio, ¿eh? Muchas gracias, Oscar. Pues Julia, adelante. Y mandó un mensaje Oscar que decía que es la primera vez que escucha este término de la inteligencia espiritual. Julia, adelante, pon el micrófono. Hola. No, que hable el compañero este que quería hablar. Es que ha sido un error.
No, simplemente que Oscar ha puesto un mensaje donde dice la primera vez que escucho el término inteligencia espiritual y realmente me ha nutrido mucho. No sé si quiere Oscar intervenir y decir algo sobre eso o otras personas. Sí, claro, aprovechando el espacio, es un placer poder conocer a través de la cámara al hermano José Luis, que hace mucho tiempo nos escribimos y me compartió un librito digital. Me ha gustado mucho este término de inteligencia espiritual y ha resonado mucho en mi interior la necesidad del silencio. Quiero compartir que esta cuaresma he querido vivirla de una forma un poco diferente, casi en clave monástica, en algunos elementos, valores. Y el silencio, pues es algo fundamental. Y ahora que hermano José Luis compartía esto, pues me da mucha luz y me ayuda a seguir viviendo ese silencio para escuchar la voz de Dios en este desierto, en este encuentro amoroso. Y también esta presencia amorosa resonó mucho. Gracias. Gracias a ti. Bueno, no digo nada porque no es pregunta, ¿eh? O sea que es compartir. Va muy bien. Y adelante Pilar, que quiere hablar. Pilar. Sí, ¿me escucháis? Sí, no Sí, sé claro. si se me escucha. Sí, Sí. vale, genial. Yo quería preguntarle una cosa. Usted está hablando de la inteligencia cognitiva, la emocional, la lógica, que estas estaban en la parte izquierda del cerebro. Y entonces esta inteligencia espiritual, por lo que le he entendido, se desarrolla más en la parte derecha, ¿no? Si no lo he entendido mal, ¿no? Se concreta, Sí, a ver, bueno. se concreta en la parte derecha, sí, pero diríamos Sí. que no sucede, identifícalo más con el espíritu. Está, diríamos, fuera de los dos hemisferios. Ilumina, fortalece cosas que están en el lado derecho. Sí, pero diríamos sucede es más espiritual. Sucede, es el espíritu que ilumina nuestra inteligencia humana. Pero no tiene sede, diríamos, en los hemisferios. Actúa en el hemisferio derecho, principalmente. Vale, y otra cosa, usted hablaba sobre el silencio y cómo se puede silenciar la mente cuando a veces tiene continuamente vienen ideas y pues tienes como una incontingencia verbal, continuamente te está hablando. O sea, ¿cómo se puede llegar a ese silencio interior del que usted comenta que ahí se puede tener un encuentro con Dios? Es un camino progresivo, no viene de golpe. Es cuestión de buscar algunos espacios para esto, para la oración, para silenciarse, para el encuentro con Dios, respirando con técnicas de respiración que pueden ayudar, respirando hondo, pausadamente, utilizando ya son recursos. Eso yo creo que también hablaremos esto en este curso, ¿no? Pero es un proceso que va poquito a poco, y bueno, y aunque nuestra mente esté loca, se cruce de muchas ideas, pero poco a poco, ya le digo, la respiración ayuda, la postura tranquila y serena, y si es un tiempo que vamos a ponernos en encuentro con el Señor, pues ayudados también de algún icono o de alguna imagen, y buscando ese espacio de encuentro con el Señor. Mira, yo conocía una señora que no dormía, bueno, se podía levantar tarde porque no tenía mucho, pero se acostaba, horas y horas
a la noche, cuando incluso acababa ya el programa de la televisión, se quedaba sola con un icono, este que te voy a enseñar ahora. Mira, que fue un regalo que me hizo, el suyo, pues con la imagen de Jesús, y se quedaba ella horas y horas, y bueno, yo creo que se quedaba allí en un espacio. Pero eso llega poquito a poco, poquito a poco. Lo que es importante es que así como damos importancia reservamos tiempo pues para ver una novela o ver cualquier actividad, pues si hemos de dedicar también dedicar un pequeño espacio, un tiempo para estar con el Señor. Para estar con el Señor, pues que es un diálogo, pero yo me tengo que callar para escuchar. Allí puedo poner mis sentimientos, mis penas, mis dolores, mis ilusiones. Y poco a poco, y ayudado también de la palabra de Dios, de la Biblia, o sea, hay recursos que yo creo que hablaremos de esto un poquito más, me parece, ¿no, Enzo? Sí, sí, hablaremos de eso en otras charlas. Y bueno, si me permites, que el silencio se educa, ¿no? No podemos llegar al silencio de repente, ¿no? Como decía tú, es un proceso, ¿no? Poco a poco vamos avanzando en el silencio, educando nuestra alma a esta escucha interior. Y no puedo pretender de entrar en el silencio si mi mente está habitada de muchas distracciones. Entonces, poco a poco, el alma que busca el silencio va educada, teniendo este espacio de encuentro con el Señor. Y tampoco cuando estamos en silencio no tenemos que temer los pensamientos que afloran, porque precisamente en este surgir de pensamientos, ahí como que encontramos a nosotros mismos, dónde estamos, ¿no? Y dónde está nuestro corazón. Y ahí poco a poco, ¿no? Educar este silencio a la escucha de Dios, ayudado de la palabra de Dios. Creo que es un poco el resumen de lo que estábamos diciendo. Si me permites, sí. Ya te hablo, entras en el silencio, muy normal, oye, y sales de una manera nueva con una llamada, un algo que se ha puesto de manifiesto que cuando entraste ni lo pensabas. Y sales porque en el silencio vamos descubriendo nuestra vocación, a lo que estamos llamados, lo que se espera de nosotros, lo que es lo mejor de nosotros. Y entras y a lo mejor incluso se resuelven cosas cuando sales. Es una cosa extraordinaria. Es una cosa extraordinaria. Vale, entonces la inteligencia espiritual se desarrolla a través de empezar a entrar en ese estado de silencio, ¿no? Por lo que le he entendido. La inteligencia, o la tenemos cada uno. Sí. La inteligencia racional se alimenta. No, sí. Ah, vale. La inteligencia racional se alimenta de ideas. La inteligencia emocional de sentimientos, de emociones. Y la inteligencia espiritual se alimenta del silencio. Si no hay silencio, vale. O sea, si no hay silencio, no hay inteligencia espiritual. Vale. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Pilar, por la pregunta interesante, a José Luis por la contestación. Y vamos a dar la palabra a Rogelio y luego contestamos también la pregunta de Francisco que escribe, ¿este silencio es lo que llaman meditación? No. Bueno, mi pregunta es, ¿qué relación podríamos establecer entre la inteligencia espiritual y la oración mental de que habla Santa Teresa? ¿Qué relación? ¿Qué dices? ¿Qué relación hay? Sí, o sea, oración mental
Sí. sería lo mismo que la inteligencia espiritual, porque usted hablaba también pues de la oración como fruto precisamente de la inteligencia espiritual y de ese silencio que nos lleva a la trascendencia. Entonces, como Santa Teresa habla de la oración mental, entonces yo digo, sería más o menos lo mismo. Cuando decimos guardar un espacio de silencio para el diálogo con el Señor, pues lo incluye todo. Puede incluir momentos de pedir, de decirle, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué esto? Y puede haber momentos de alabanza, de gratitud, y puede haber momentos de callarse, como una pareja se calla mucho rato, están en silencio, pero no quiere decir que no se comuniquen. Están en silencio, pero están presentes. Entonces, eso. Y entonces la oración mental que tú dices, pues incluye eso, o sea, que es un espacio del encuentro con el Señor que incluye diversos momentos, pero hay que callarse. Para escuchar la voz de Dios hay que callarse. Hay que llegar a un momento que te calles. Muy bien. Si quiere contestar José Luis a la pregunta de Francisco, que dice, ¿este silencio es lo que llaman meditación? También lo incluiría. Tú puedes entrar meditando la palabra que te lleve al silencio. Pero si quieres clasificar, que eso sería la inteligencia racional, pues una cosa es meditar y otra cosa es callar. Pero la meditación te lleva al silencio, te lleva a estar con el Señor, simplemente estar con el Señor. Sí, eso me permite, esa la meditación, es cuando hablaremos de la lección divina, es uno de los pasajes, ¿no? Después de la meditación, donde tú con el pensamiento, con la razón, ¿no? Vas investigando en la palabra de Dios, luego entra en la fase sucesiva, que es la contemplación, que es estar en el asombro de Dios, en el silencio de Dios, ¿no? Y escuchando, ¿no? Lo que el Señor quiere comunicarte por medio de lo que has meditado, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Aprovecho para decir que la semana que viene, el próximo miércoles, vamos a tener un momento de práctica meditativa, ¿no? Que nos acompañará el hermano Germán. Y muy interesante también, ¿no? Ir descubriendo la manera de poder hacer meditación, ¿no? De encontrar ese espacio de silencio, ¿no? Podéis abrir las imágenes y nos despedimos. Pues muchas gracias a todos. No sé si José Luis quiere decir alguna palabra final. Ya está, ya. Muy bien. Entonces, lo de los ponentes y lo de la escuela nos quedamos un ratito para cosas prácticas. Y a lo demás, muchas gracias por conectaros y por estar aquí con nosotros y muchas bendiciones. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias. Hasta el miércoles. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias.